La guerra en Europa había entrado en una fase larga y difícil para el verano de 2025. En los extensos campos de batalla de Ucrania, cada proyectil y cada misil contaban. Lejos, en el hermético estado de Corea del Norte, una nueva y peligrosa alianza se solidificaba. Rusia, desesperada por suministros militares para sostener su larga guerra, había encontrado un socio dispuesto en Pyongyang. Esto no era meramente una amistad política, era un pacto militar sellado con armas y soldados. Corea del Norte comenzó a enviar miles de sus tropas de élite para luchar junto a las fuerzas rusas, y a cambio, Rusia proporcionó tecnología militar avanzada y un apoyo económico muy necesario. Esta creciente asociación presentaba un grave peligro para la capacidad de Ucrania de defenderse contra un agresor implacable. Para Ucrania, esta alianza era una pesadilla estratégica que se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia. Los informes de inteligencia se volvieron cada vez más alarmantes. Hablaban de un envío masivo de misiles que se estaba preparando en una instalación fuertemente custodiada cerca de la ciudad portuaria norcoreana de Chongjin. No eran solo misiles cualquiera, eran misiles balísticos de corto alcance, Hasang-9, armas capaces de atacar ciudades ucranianas con una precisión devastadora. Los informes sugerían que más de 80 de estos misiles estaban siendo preparados para ser transportados a Rusia. Si llegaban al frente, podrían inclinar la balanza del poder, permitiendo a Rusia intensificar sus ataques contra la infraestructura civil y abrumar las defensas aéreas de Ucrania, prolongando el sufrimiento y escalando el conflicto. La instalación cerca de Chongjin era más que un simple almacén. Era una fortaleza. Construida en el escarpado paisaje costero, era un complejo fortificado con búnkeres subterráneos diseñados para resistir ataques aéreos convencionales. Su perímetro estaba protegido por una densa red de puestos de radar, baterías antiaéreas y guardias armados. Dentro, junto a los misiles, había lanzadores móviles y vastas reservas de combustible de aviación, suficiente para alimentar una operación militar significativa. Para Corea del Norte, esta base representaba una parte clave de su arsenal estratégico y su compromiso con sus nuevos aliados rusos. Para Ucrania, representaba una amenaza existencial que no podía ser ignorada, una fuente de futura destrucción que debía ser neutralizada antes de que fuera demasiado tarde. El gobierno ucraniano y su mando militar se enfrentaban a una terrible elección. Permitir que los misiles fueran enviados a Rusia era impensable. Significaría más muerte y destrucción en suelo ucraniano. Un ataque militar convencional, sin embargo, era imposible. Ucrania no tenía bombarderos de largo alcance o misiles capaces de llegar a Corea del Norte, y cualquier ataque tan abierto desencadenaría una gran crisis internacional con consecuencias impredecibles. La distancia era inmensa, el objetivo estaba fuertemente defendido y los riesgos políticos eran enormes. Se necesitaba un tipo diferente de solución, algo audaz, poco convencional y completamente secreto. Las semillas de un plan atrevido comenzaron a crecer en las mentes de los planificadores de operaciones especiales de Ucrania. En las tranquilas y seguras salas del cuartel general militar de Kyiv, un pequeño grupo de estrategas e ingenieros comenzó a esbozar una operación de increíble audacia. La misión tenía un objetivo único y claro: destruir el depósito de misiles cerca de Chongjin antes de que las armas pudieran cargarse en barcos con destino a Rusia. El desafío era inmenso. Tenían que atacar un objetivo al otro lado del mundo, dentro de uno de los países más cerrados y militarizados de la Tierra, sin dejar un rastro claro de su participación. La respuesta, decidieron, residía en el arma que había llegado a definir gran parte de la guerra en Ucrania misma: el vehículo aéreo no tripulado, o dron. No usarían unos pocos drones, sino 100. Este no sería un ataque de drones ordinario. El plan requería un enjambre de 100 drones suicidas construidos a medida, cada uno con una potente ojiva. La operación fue diseñada para ser un modelo de guerra asimétrica, enfrentando tecnología de bajo costo
contra un activo militar de $1.000 millones. Toda la flota de drones costaría menos de $100.000 en materiales, una pequeña fracción del valor de los misiles y la infraestructura que tenían la tarea de destruir. Este enfoque reflejó el ingenio de Ucrania en tiempos de guerra, convirtiendo una desventaja en el poder militar convencional en una fortaleza. Los drones serían sus saboteadores silenciosos y de largo alcance, capaces de lograr lo que una fuerza aérea tradicional no podría. La misión fue codificada como ataque audaz. El plan era meticuloso y se dividió en varias fases. Primero, un pequeño equipo de ingenieros ucranianos de élite tendría que ser introducido de contrabando en un país vecino. Allí, establecerían un taller clandestino para ensamblar los drones a partir de piezas enviadas desde todo el mundo. Este desafío logístico fue quizás la parte más difícil de toda la operación. El equipo necesitaría trabajar en completo secreto, bajo el riesgo constante de ser descubiertos. Una vez ensamblados, los drones serían lanzados desde un lugar oculto, volando bajo y rápido para evadir las defensas aéreas de Corea del Norte. El ataque en sí fue planeado como una sinfonía de destrucción. El enjambre de drones se dividiría en oleadas, cada una con una tarea específica. La primera oleada llevaría equipo de interferencia electrónica para cegar los sistemas de radar del enemigo, creando un corredor de confusión. La segunda oleada apuntaría a las baterías de defensa aérea y los puestos de mando de la base, neutralizando su capacidad de contraatacar. Solo entonces, con las defensas paralizadas, la oleada final y más grande golpearía el corazón de la instalación, los búnkeres de almacenamiento de misiles y los enormes depósitos de combustible. El objetivo no era solo dañar la base, sino obliterarla en una reacción en cadena de explosiones. El éxito de la misión dependía de un pequeño equipo de 52 ingenieros ucranianos, una mezcla de veteranos militares y expertos en tecnología civil. Estas personas eran el corazón de la operación, elegidas por su habilidad, discreción y resolución inquebrantable. Dejaron sus hogares y familias bajo un manto de secreto, viajando a través de una serie de casas seguras y rutas indirectas hasta que llegaron a su destino, un almacén alquilado y sin pretensiones ubicado a solo 19 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. Este edificio modesto, rodeado de negocios industriales legítimos, se convertiría en su fábrica secreta. Durante semanas, sería su hogar, su taller y la plataforma de lanzamiento para una de las incursiones más audaces de la guerra. Dentro del almacén, el equipo trabajó con una intensidad tranquila y concentrada. El aire estaba cargado con el olor a soldadura y epoxi. Día y noche, trabajaron para ensamblar la flota fantasma. Los drones eran simples pero efectivos en su diseño. Consistían en estructuras ligeras, potentes motores eléctricos y sistemas de navegación avanzados. Cada componente había sido cuidadosamente seleccionado por su fiabilidad y rendimiento. El verdadero peligro residía en la carga útil. Cada uno de los drones de ataque fue diseñado para transportar una ojiva de carga hueca de 25 kilos, un explosivo especializado capaz de perforar el hormigón reforzado y las puertas de acero de los búnkeres militares. Manejar estas ojivas requería un cuidado inmenso y manos firmes. El trabajo era agotador y repetitivo, pero la moral se mantuvo alta. Los ingenieros sabían lo que estaba en juego. No solo estaban ensamblando máquinas, estaban forjando las armas que protegerían su patria de una futura ola de terror. Compartieron historias de caza, hablaron de las ciudades que defendían y sacaron fuerzas de su propósito compartido. El aislamiento era total. No tenían contacto con el mundo exterior más allá de sus comunicaciones seguras con Kiev. Vivían y trabajaban en el mismo espacio, durmiendo en catres instalados en un rincón del almacén, sus vidas reducidas al objetivo singular de construir 100 drones perfectos. A medida que los días se convertían en semanas, la flota crecía. Hileras de drones elegantes y oscuros comenzaron a llenar el suelo del almacén,
Sus formas parecían aves rapaces esperando ser desatadas. Cada uno fue probado y vuelto a probar, su software calibrado, sus sistemas de navegación verificados. Los ingenieros trataron cada dron como una parte vital del conjunto, sabiendo que el fallo de incluso unos pocos podría poner en peligro toda la misión. A principios de agosto, la flota fantasma estaba completa. 100 mensajeros silenciosos de destrucción estaban listos, un testimonio de la habilidad y dedicación del equipo. Los preparativos finales para el lanzamiento comenzaron, y una tensa anticipación se apoderó del taller secreto. Antes de que un solo dron pudiera ser ensamblado, sus componentes tuvieron que completar un viaje peligroso por todo el mundo. La operación logística detrás de Ataque Audaz fue una obra maestra del espionaje moderno y el transporte clandestino. En total, 33.000 libras de equipo de alta tecnología, incluyendo motores, módulos GPS, marcos de fibra de carbono y materiales explosivos, tuvieron que ser movidas sin atraer la atención de los funcionarios de aduanas o las agencias de inteligencia. Este no fue un solo envío, sino una compleja red de 480 consignaciones separadas, cada una disfrazada y enviada a través de una ruta diferente. Las piezas del rompecabezas estaban dispersas por todo el mundo para evitar crear un patrón discernible. Las piezas fueron disfrazadas como bienes comerciales ordinarios. Los marcos de los drones fueron etiquetados como piezas de aviones a escala. Los sistemas de navegación avanzados fueron escondidos dentro de envíos de electrónica automotriz, y los precursores químicos para las ojivas fueron enviados en contenedores marcados como solventes industriales. Cada paquete fue enviado a través de múltiples países, cambiando de manos entre diferentes compañías de carga para romper la cadena de custodia. Se establecieron empresas fantasma para actuar como remitentes y receptores, creando un rastro de papel confuso que llevaría a cualquier investigador a un callejón sin salida. La red de agentes y facilitadores involucrados era vasta, un ejército silencioso trabajando en las sombras para colocar las piezas en su lugar. La última etapa del viaje fue la más peligrosa. Los componentes tuvieron que ser contrabandeados a través de la frontera hacia el país donde se encontraba el taller secreto. Esto requirió sobornar a los guardias fronterizos, usar compartimentos ocultos en camiones y coordinar cruces nocturnos en áreas remotas. En varias ocasiones, los envíos estuvieron a punto de ser interceptados, lo que obligó al equipo de logística a desviarlos rápidamente y encontrar caminos alternativos. Cada entrega exitosa fue una pequeña victoria, acercando la operación un paso más a la realidad. La presión era inmensa, ya que un solo error podría exponer todo el plan y llevar a la captura del equipo de ingeniería. Milagrosamente, cada uno de los 480 envíos llegó al almacén. La ejecución exitosa de esta pesadilla logística fue tan crítica para la misión como el ataque mismo. Demostró un nivel de sofisticación y alcance global que pocos habrían creído que Ucrania era capaz de lograr. Fue una guerra silenciosa e invisible que no se libró en el campo de batalla, sino en los manifiestos de envío, las declaraciones de aduanas y los rincones oscuros del transporte internacional de mercancías. A medida que los ingenieros comenzaban a desembalar los componentes, no solo estaban empezando a construir drones, estaban ensamblando el producto de una operación encubierta global que había tenido éxito contra todo pronóstico. El escenario estaba listo para el ataque. La noche del 12 de agosto de 2025 era oscura y sin luna, lo que ofrecía la cobertura perfecta para la operación. Justo a las 4:10 de la mañana, la gran puerta del almacén secreto se abrió, dejando escapar el aire fresco y húmedo de la madrugada. El equipo ucraniano, con los rostros iluminados por el resplandor verde de sus pantallas de control, comenzó la secuencia de lanzamiento. Los primeros 10 drones, distintos a los demás, fueron llevados al frente. Estos no estaban armados con explosivos, sino con sofisticados módulos de interferencia electrónica. Uno tras otro, fueron lanzados al cielo,
Sus motores eléctricos emitían un zumbido bajo que rápidamente se perdía en la oscuridad. Ascendieron con rapidez y giraron hacia su objetivo, Corea del Norte. Su misión era actuar como vanguardia, los fantasmas electrónicos que cegarían al enemigo antes de que comenzara el verdadero ataque. 16 minutos después, a las 4:26 de la mañana, esos 10 drones cruzaron el espacio aéreo norcoreano. Volando a menos de 200 pies de altura, navegaron hábilmente por el terreno montañoso, siguiendo rutas de vuelo preprogramadas por valles y crestas, manteniéndose siempre por debajo del horizonte de los radares enemigos. Al acercarse a la instalación de Chongjin, activaron sus módulos de interferencia. De repente, las pantallas de radar de los operadores norcoreanos se llenaron de estática, objetivos falsos y ruido electrónico. Una completa ceguera de radar cayó sobre la región costera. La confusión en tierra fue inmediata y total. Las alarmas sonaron en toda la base norcoreana, pero los operadores estaban completamente a ciegas. No podían fijar ningún objetivo con claridad. Algunos equipos antiaéreos comenzaron a disparar al azar hacia el cielo, sus proyectiles explotando inútilmente contra un enemigo invisible y desconocido. Los drones de interferencia rodearon la instalación, creando un escudo poderoso de interferencia electromagnética que dejó a la base sorda y ciega. Esta cortina electrónica era la llave que abriría la fortaleza, creando la ventana de oportunidad para que la fuerza principal de ataque pudiera golpear sin ser detectada. Mientras los drones de interferencia sembraban el caos, la fuerza principal de ataque ya iba en camino. De vuelta en el almacén, los ingenieros habían lanzado la primera oleada de 40 drones armados. Estas aeronaves siguieron la misma ruta a baja altura que los interferidores, volando en formación silenciosa hacia la base militar ahora cegada. Sus sistemas de navegación a bordo, guiados por satélite y datos de mapeo del terreno, no dependían de señales externas, lo que los hacía inmunes a cualquier intento de interferencia enemiga. Iban directos hacia un objetivo que no podía verlos venir, una nube de misiles guiados acercándose para el golpe final. La primera fase del ataque se había ejecutado a la perfección. A las 4:32 de la mañana, la primera ola de 40 drones armados llegó al perímetro de la base de misiles de Chongjin. Sus objetivos eran el anillo exterior de defensas, las instalaciones de radar que ya estaban luchando, las posiciones de cañones antiaéreos y los búnkeres de mando y control responsables de coordinar la respuesta de la base. Los drones, volando apenas por encima de las copas de los árboles, descendieron sobre sus objetivos designados con una precisión aterradora. Para los soldados norcoreanos en tierra, el ataque surgió de la nada. El zumbido bajo de los motores eléctricos fue la única advertencia que tuvieron antes de que el mundo estallara en fuego y acero. El enfoque silencioso dio paso a un asalto repentino y violento. Las ojivas de carga hueca resultaron devastadoramente efectivas. Los drones se estrellaron contra los búnkeres de concreto y sus explosivos especializados perforaron las paredes reforzadas antes de detonar en el interior. Los puestos de mando fueron vaporizados en destellos de luz. Las baterías antiaéreas, que momentos antes disparaban a ciegas al cielo, fueron silenciadas una a una cuando los drones atacaron sus suministros de munición y sistemas de control. El ataque fue rápido, coordinado y abrumador. En cuestión de minutos, las formidables defensas exteriores de la base, diseñadas para repeler un ataque de una gran potencia militar, fueron desmanteladas sistemáticamente por pequeñas y económicas máquinas. El gigante estaba siendo cegado y desarmado. La explosión más espectacular de esta primera ola ocurrió a las 4:41 de la mañana. Uno de los drones fue asignado a un gran depósito de municiones parcialmente expuesto en el borde del complejo. Este depósito almacenaba unas 40.000 granadas de artillería, destinadas a los propios cañones defensivos de la base. El dron impactó el edificio con una precisión perfecta, y la explosión secundaria resultante fue catastrófica.
Una enorme bola de fuego iluminó el cielo antes del amanecer, y el suelo tembló violentamente. Los sensores sismológicos en países vecinos registraron la explosión como un evento sísmico de magnitud 3.1. La onda expansiva arrasó las estructuras cercanas y una lluvia de escombros cayó sobre toda la instalación. En menos de 10 minutos, la primera ola había logrado su objetivo. 26 posiciones defensivas distintas fueron confirmadas como eliminadas. La capacidad de la base para detectar, rastrear y enfrentar amenazas aéreas había sido completamente neutralizada. La red de defensa aérea costera norcoreana en este sector, un activo valorado en más de $750 millones, había dejado de existir. El camino hacia el corazón de la instalación estaba ahora completamente abierto. Los ingenieros ucranianos, monitoreando el ataque desde su ubicación remota, confirmaron el éxito de la primera ola. Era hora de enviar a los atacantes finales para dar el golpe decisivo. Con las defensas exteriores destrozadas y la base sumida en el caos, la última ola de 30 drones inició su ataque a las 4:44 de la mañana. Estos drones tenían los objetivos más críticos de toda la operación: los búnkeres subterráneos fuertemente fortificados que albergaban los misiles Hwasong-9 y el enorme depósito de combustible esencial para su transporte y lanzamiento. Estos eran los activos que representaban una amenaza directa para Ucrania, y su destrucción era el objetivo final de la misión. Los drones de esta última ola volaron directo al corazón del complejo ya incapacitado, ignorando los incendios menores y el caos a su alrededor, mientras se concentraban en sus objetivos principales. El primer grupo de esta ola final apuntó al depósito de combustible. No se trataba de una pequeña colección de barriles, sino de una vasta instalación de almacenamiento con más de 200.000 galones de combustible de aviación y cohetes altamente volátil. Varios drones impactaron los tanques principales casi al mismo tiempo. El resultado fue una explosión de escala casi inimaginable. Una colosal bola de fuego, luego estimada en más de 700 pies de altura, estalló en el cielo, convirtiendo la noche en día a kilómetros a la redonda. El calor fue tan intenso que fundió el acero e incineró instantáneamente todo en un amplio radio. Esta segunda explosión, aún mayor, se registró como un evento sísmico de magnitud 3.5, una señal clara para el mundo de que algo catastrófico había ocurrido. Mientras el depósito de combustible ardía, los drones restantes se enfocaron en los almacenes de misiles. Eran estructuras endurecidas y subterráneas, pero los planificadores ucranianos habían previsto esto. Los drones ejecutaron perfiles de ataque descendente, lanzándose sobre las secciones más delgadas del techo de los búnkeres. Sus ojivas de carga hueca estaban diseñadas específicamente para penetrar tales defensas. El primer dron abrió un agujero en el concreto, y un segundo dron siguió por el mismo orificio segundos después, detonando en el interior de la cámara de almacenamiento. Este doble golpe encendió el propulsor sólido de los misiles Hwasong-9 almacenados dentro. El efecto fue una reacción en cadena devastadora. El primer misil en explotar actuó como detonador para los demás. Durante varios minutos, el suelo tembló mientras misil tras misil explotaba en una serie de explosiones violentas e incontrolables. La fuerza de las detonaciones destrozó los búnkeres desde dentro, enviando columnas de humo y fuego cientos de pies al aire. Todo el núcleo de la instalación quedó envuelto en un infierno. Los 80 misiles balísticos, los lanzadores móviles y todo el equipo de apoyo asociado fueron completamente destruidos. La amenaza que motivó esta audaz incursión fue eliminada en una tormenta de fuego y explosiones concursivas. En menos de 30 minutos, toda la operación había terminado. La instalación de misiles de Chongjin, antes símbolo del poder militar norcoreano y de su creciente alianza con Rusia, quedó reducida a unas ruinas humeantes y llenas de cráteres. El ataque fue un éxito rotundo.
Los 100 drones fueron utilizados y lograron destruir activos militares valorados en más de $1.800 millones. Más importante aún, evitaron que un envío de misiles balísticos avanzados llegara a los campos de batalla de Europa, donde habrían sido usados para matar a civiles y soldados ucranianos. El objetivo estratégico inmediato se había alcanzado por completo. Para Corea del Norte, el ataque fue un golpe profundo y una humillación. Su red de defensa aérea costera, supuestamente impenetrable, colapsó en menos de 15 minutos, completamente indefensa ante un enjambre de drones de bajo costo. La destrucción de los misiles y las reservas de combustible fue una pérdida material considerable, pero el golpe al prestigio militar fue aún mayor. El régimen en Pyongyang quedó buscando respuestas, culpando inicialmente a un accidente industrial catastrófico antes de que las imágenes satelitales hicieran la verdad innegable. El ataque expuso una vulnerabilidad crítica en su postura defensiva, demostrando que ni siquiera un estado fuertemente fortificado está a salvo de las nuevas realidades de la guerra con drones. Para Ucrania, la incursión fue una victoria desesperadamente necesaria. Envió un mensaje claro y contundente a Moscú y Pyongyang. El alcance de Ucrania era mayor de lo que imaginaban, y no se quedaría de brazos cruzados mientras sus enemigos se armaban entre sí. La operación negó a Rusia una inyección crucial de poder de fuego, potencialmente salvando innumerables vidas y dando a las fuerzas ucranianas un respiro vital. Fue una lección magistral de guerra asimétrica, demostrando que la audacia y la creatividad pueden superar una enorme disparidad en fuerza militar convencional. La noticia, cuando finalmente se filtró al mundo, dio un impulso significativo a la moral tanto en las líneas del frente como entre el público ucraniano. Las repercusiones globales fueron inmediatas. Aunque Ucrania nunca reclamó oficialmente la autoría, las agencias de inteligencia de todo el mundo rápidamente reconstruyeron lo sucedido. El ataque provocó una frenética reevaluación de doctrinas militares en todas partes. Los analistas de defensa se asombraron ante la complejidad logística y la ejecución impecable de la incursión. Puso en evidencia una nueva era de guerra, donde pequeños sistemas autónomos pueden proyectar poder a través de continentes y poner en riesgo activos estratégicos de alto valor. El vuelo silencioso de 100 drones sobre Corea del Norte envió una onda sísmica a los establecimientos militares del mundo, cambiando para siempre el cálculo del conflicto moderno. La historia del ataque con drones a la instalación de Chongjin es una ilustración clara de las decisiones brutales que los países deben tomar en tiempos de guerra. Para Ucrania, la operación fue un acto de autodefensa preventiva, realizado para evitar una tragedia futura. Los misiles y el combustible almacenados en Corea del Norte no estaban destinados a desfiles. Su destino eran los frentes de batalla en Europa. Cada misil destruido en su búnker era un arma menos apuntando a un edificio de apartamentos, una central eléctrica o un hospital ucraniano. Desde esta perspectiva, el ataque no fue un acto de agresión, sino una medida defensiva necesaria para proteger a su pueblo y su soberanía frente a una invasión en curso. Sin embargo, la incursión también plantea preguntas difíciles. Fue un ataque al territorio soberano de una nación que, aunque apoyaba a Rusia, no estaba en guerra declarada directamente con Ucrania. Al atacar un objetivo a miles de kilómetros de distancia, ¿cruzó Ucrania una línea? Algunos podrían argumentar que esta acción arriesgó escalar el conflicto, atrayendo a otras naciones a una guerra más amplia y sentando un precedente peligroso para ataques preventivos en todo el mundo. ¿Dónde se traza la línea entre defender la patria y cometer un acto de agresión en suelo extranjero? La respuesta suele depender de dónde te encuentres y qué amenaza percibas como más inmediata. Este único evento nos obliga a considerar la naturaleza cambiante de la guerra. En un mundo interconectado, una amenaza puede surgir desde cualquier lugar. Una alianza formada en un continente puede provocar destrucción en otro. Los propios drones usados en el ataque eran producto de una cadena de suministro globalizada, ensamblados en secreto
y desplegados a través de fronteras. Esta nueva realidad difumina las líneas tradicionales del campo de batalla, haciendo más difícil definir qué constituye una acción defensiva frente a una ofensiva. ¿Fue esto una extensión del campo de batalla europeo hacia Asia o un acto separado de hostilidad? Al final, tú, el oyente, debes decidir. ¿Fue el ataque con drones ucraniano un acto justificable de defensa? ¿Un movimiento desesperado pero necesario para proteger a una nación bajo asedio? ¿O fue un acto imprudente de agresión que arriesgó un conflicto mayor y socavó el derecho internacional? No hay respuestas fáciles. La historia de Ataque Audaz es un recordatorio poderoso de que, en la dura realidad de la guerra moderna, los conceptos de bien y mal, defensa y agresión pueden volverse increíblemente difíciles de distinguir. Es una cuestión de supervivencia, y las decisiones tomadas en nombre de la supervivencia rara vez son simples.